Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando en la profecía de Zacarías y vamos a considerar la coronación del sumo sacerdote Josué. Vamos a leer en Zacarías capítulo 6, verso 9 al 13 y leemos. Verso 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Verso 10. Toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Verso 11. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Verso 12. Y le hablarás diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Verso 13. Edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz entre ambos. Algunos comentaristas consideran que esto es parte de las visiones, una novena, pero nosotros lo vemos de otra manera. Es en realidad el clímax, la cúspide misma del monumento de la verdad que figura en estas imágenes en movimiento de esa noche inolvidable. Debe seguir como la piedra angular alegórica de esa línea simbólica de profecía que establecen las visiones. La prueba de que esto no es una de las visiones figura en el versículo 9, donde leemos la declaración de Zacarías. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, que muestra que lo que sigue es una nueva porción. Esta última fórmula fue utilizada por los profetas para autenticar lo que se hablaba como del Espíritu Santo y no de sí mismo, y era tal la intención en este caso. La parte conjunta se divide en dos. La primera, una parte simbólica, y segundo, luego la profecía verbal. Primero, la parte simbólica, leemos en Zacarías capítulo 6, verso 9 al 11. Verso 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Verso 10. Toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, e irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Verso 11. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y segundo, la profecía verbal. Leemos en Zacarías capítulo 6, verso 13 al 15. Verso 13. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Verso 14. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Verso 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. La circunstancia del cual fue el motivo de esta parte es interesante cuando se ve su típico rodamiento o recambio. 3 hombres prominentes desde Babilonia habían llegado a Jerusalén. Ellos son Heldai, Tobías y Jedaías. Habían llevado una ofrenda al Señor desde el cautiverio. Algunos de los que habían regresado a Palestina estaban todavía en la simpatía cordial con todo lo que estaba ocurriendo allí. Así como en aquel tiempo ocurrió, ocurrirá dentro de muy poco tiempo en el cumplimiento profético. En el significado de estos nombres también hallamos enseñanzas. Helem, un sueño robusto. Hem significa favor, gracia. Heldai significa mis tiempos. Tobías, la bondad de Jehová. Y Jedaías, alaba tú a Jehová. Todo ello habla de todo que será producto de la gracia de Dios. Vemos que la construcción del templo era de especial importancia para ellos, y lo mismo se está promulgando en la actualidad, donde muchos judíos están enviando su dinero y más tarde lo harán otros más para restaurar y edificar Jerusalén.
Ellos estarán muy interesados en sus murallas y baluartes. El templo en sí es de importancia primordial y estarán dispuestos a enviar en abundancia cuando vean la poderosa mudanza en nombre de Jehová, aunque si bien aún hasta hoy puede que no lo reconozcan caminando sobre las aguas. Zacarías recibió la orden de ir a la casa de Josías, hijo de Sofonías. Los significados de estos nombres son más que sugerentes. Josías significa él será sostenido por Jehová, porque él es el hijo de él, que es Sofonías, que significa atesorado por Jehová. Se refieren al remanente judío bendito, de la hora de la finalización de ser ayudados por el Señor por el bien de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. El profeta tenía que tomar el oro y la plata para hacer las coronas y colocarlas sobre la cabeza de Josué, el alto o sumo sacerdote. La palabra corona, en plural, ha presentado una dificultad para algunos, de los cuales podemos comprender en su referencia a Josué. Probablemente fue hecho de una especie de diadema rodeado de varias coronas. Sin embargo, en su carácter simbólico es muy instructivo. La coronación de Josué es simplemente una escena típica que retrata la coronación de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Se trata de su servicio sacerdotal, que es la base de su trono real. Juan tenía una visión de él en su marcha hacia abajo, desde la gloria, con su gran ejército visto en el relato de Apocalipsis 19, y fue usando una diadema de muchas coronas. La profecía concerniente a Josué, después de la coronación de Josué por Zacarías, se le ordenó que se le diera el siguiente mensaje. Así habla el Señor de los ejércitos diciendo, he aquí el hombre cuyo nombre es la rama, y leemos ese pasaje en Zacarías capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Maravilloso, gran profecía de llegar tanto en poco. Este libro puede ser escrito en su despliegue y exposición. Es único, un faro de luz para la comprensión de esta parte, mostrando claramente su carácter típico. Josué era solo la figura del gran hombre de destino, el Mesías de Israel, que ha de venir y cumplir con todo lo que está escrito acerca de su propio pueblo. Él es uno de ellos, la semilla que profetizó de Abraham, el que bendice la humanidad, la semilla de David, el rey de los judíos. He aquí el hombre. Es una expresión que ahora es famosa, fue utilizada de nuevo por Pilato en presentar al hombre Jesús, inocente a los judíos, que lo habían traicionado con sus manos, y leemos en Juan capítulo 19, verso 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Sin embargo, en Zacarías no se dirige al Hijo del Hombre en su humillación, el hombre de dolores experimentado en quebranto, sino el hombre perfecto, el hombre según el corazón de Dios, que en su propia santidad inmaculada, su excelencia intrínseca y su derecho indiscutible y rectitud, es capaz de estar en pie delante del trono de Dios. Él es el hombre a quien el Espíritu de Dios llama nuestra atención, que será coronado de gloria y honor como la recompensa de su sufrimiento en la cruz para redimir a toda la humanidad. El que ha llevado la corona de espinas, expresivo de la maldición en su primer advenimiento, también llevará la diadema de gloria y de todas las cosas que serán puestas en sujeción bajo sus pies cuando aparezca la segunda vez. Josué, a quien van dirigidas las palabras, no es sino un pálido reflejo, una pequeña figura de la real persona a la que estas palabras se refieren. Él mismo no podía por cualquier posibilidad de imaginar qué era lo que aquello significaba para él, porque él no era de la casa o del linaje de David, por lo tanto no podía ser coronado como rey. Era de la línea de Aarón, un sacerdote, y mientras la edad de esa dispensación duró, la realeza y el sacerdocio eran independientes. Ningún profeta verdadero podía declarar nada contrario a ese decreto. Si hubiera sido Zorobabel, quien era un príncipe de la casa de David, quien era el que había sido coronado grandemente, podría ser este la sombra de la tierra para la suposición del cual fue este significado y no otro. Pero no así con la coronación de Josué. Y no hay prueba de la afirmación anterior, en el hecho de que el hombre a la que la atención de Josué se aleja de sí mismo es presentado por el título mesiánico conocido como el poder
o el renuevo. Hemos tomado nota de la importancia del nombre del Señor Jesucristo en nuestra exposición del capítulo 3. Por lo tanto, vamos a pasar a la frase siguiente: y Él crece fuera de su lugar. O como una traducción en hebreo dice: la rama hasta debajo de él, venido fuera de sus propias acciones o de la raíz. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, dice la versión revisada. Es una profecía. La verdad es enfáticamente como a Cristo. Él vino de la descendencia de Abraham, de la tribu de Judá y de la familia de David. También como para la nación, su derecho no puede negarse. Él salió de la tierra de Emanuel, nacido de Belén Efrata, aun cuando es hablado por Miqueas, el profeta antiguamente llamado vidente. Y leemos en Miqueas capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Además hay un toque de él como la raíz de David, así como sus descendientes de esta frase significativa: la rama hasta debajo de él. Él edificará el templo del Señor y él llevará la gloria y se sentará y dominará en su trono. 2 veces el hecho se afirma que él, el renuevo, construirá el templo. Esto fue sin duda un estímulo para Josué, así como a Zorobabel, que el templo en el que se dedicaban a la construcción aparentemente tan insignificante, cuando se lo compara con el templo del milenio de las Escrituras, era solo una sombra de un Mesías glorioso, lo cual debe basarse en su propia persona y el poder. Además, se llevará la gloria o la majestad grandiosa de ese lugar como ningún otro ha soportado. Será perfectamente ensamblada en su propia persona a llevar los honores con gracia. Con dignidad y majestad se le da el control y manejo del cetro, como uno nacido para reinar, como lo afirma el color púrpura, y como dice el refrán: él se sentará y dominará en su trono como el nacido a la forma. Como él se sentó a su derecha, pero en poco tiempo vendrá desde allí y tomará posesión de su propio trono. Entonces comenzará su reino prometido por mucho tiempo sobre la tierra como el rey sacerdote. Su autoridad real será la de un sacerdote en su trono, es decir, la mayor gloria de su gobierno será para mostrar la gracia y no el poder. Él tendrá compasión de los ignorantes y extraviados. Él será el rey glorioso en su ropa poderosa para salvar, absoluto y con toda autoridad. Y esa soberanía estará segura en sus manos. Él será el gobernante ideal, incluso como David ha imaginado, tal como sus decisiones en el temor de Dios. Leemos en 2 de Samuel capítulo 23, verso 3 al 5. Verso 3. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Verso 4. Será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Verso 5. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y la siguiente cita se conecta con Zacarías capítulo 6, verso 13, la segunda parte. Vemos el carácter de su gobierno que se enseña en la primera cláusula de la frase anterior. Él está aquí descrito como el verdadero Melquisedec, rey de justicia, y también rey de Salem, rey de paz. El gran sumo sacerdote, que a diferencia de Aarón tiene un sacerdocio inmutable, como vemos en Hebreos 7:24. Ahora está en ejercicio de ese oficio mediador, como el intercesor y abogado en nombre de su cuerpo, la Iglesia, para con el Padre. Leemos las siguientes citas, Hebreos capítulo 5, verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Isaías 65, verso 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. En su reino, el pecador intencional, los rebeldes e incorregibles, después de 100 años de libertad limitada, sentirán la justa ira del rey. Él se deleita en misericordia, la sentencia o el juicio será siempre su obra extraña. Vemos en Isaías capítulo 28, verso 21. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim,
como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Hasta aquí consideramos la primera cláusula, la segunda cláusula de la cita, capítulo 6, verso 13, que nos dice: el abogado de la paz estará entre los dos, o como la versión revisada nos dice: consejo de paz habrá entre ambos. Es simplemente una continuación y ampliación de la cláusula primera. Los dos oficios de Cristo como Rey y sacerdote no entrará en conflicto como uno podría suponer, aunque aparecen como diametralmente opuestos la una a la otra. La fase real de la regla o norma de Cristo habla de la justicia y la justicia absoluta, mientras que el aspecto sacerdotal proclama la misericordia a todos los hombres, y sin embargo, como en relación a Cristo, estos principios se ponen en armonía. Dios ha diseñado un plan en el cual ahora es posible para Él mostrar su misericordia y sin embargo al mismo tiempo no absolver a los culpables. Leemos en Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Él ha dado a su Hijo para rescate de los culpables. Murió el justo por los injustos. Por lo tanto, el Dios Santo ahora puede perdonar al más vil pecador que se arrepiente, sin menoscabar la integridad de su trono. Se convierte en un trono de misericordia. El Salvador se sienta como el juez. Él ha hecho la paz por la sangre de su cruz. Maravillosa gracia. Leemos en Salmo capítulo 85, verso 10. La misericordia y la paz se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es un maravilloso principio diametralmente opuesto. ¿Cuántos fueron reconciliados? Es el resultado de ahora que el Rey y sacerdote en la persona de Cristo reine en armonía. Leemos Zacarías 6, 14. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Las coronas que se establecieron sobre la cabeza de Josué fueron hechas de oro y plata que los hombres han traído de Babilonia, que iban a ser depositados en el templo como un monumento para ellos, así como el hombre hospitalario Josías, hijo de Sofonías, que entretuvo a los visitantes distinguidos, pero no hay también más que esto en el hecho de que las coronas fueron depositadas en el templo. Tenían que servir como un compromiso de seriedad y de cumplimiento de la profecía a la que la acción simbólica de la coronación de Josué señaló. Las palabras explican más aquí la importancia típica: y los que están lejos vendrán a construir en el templo del Señor. Leemos Zacarías capítulo 6, verso 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Estas palabras se refieren proféticamente a los judíos dispersos en tierras lejanas durante la dispersión. Los que se reunieron para la nación y tienen su parte en el desarrollo de la obra después de que el Mesías sea revelado a los judíos, también apunta a la conversión de los gentiles y el tiempo maravilloso y glorioso cuando todas las naciones andarán en la luz del Señor. Estas palabras pueden haber tenido un cumplimiento parcial en el momento en el remanente de los judíos al regresar de Babilonia y construir el templo del Señor, pero la plena realización de ellos no será hasta que el Mesías de Israel se siente en el trono de David y reine sobre Jerusalén. Entonces la ley deberá salir de Sión y la palabra del Señor de Jerusalén, y convertido Israel saldrá como los predicadores del Señor a los pueblos del mundo, declarando las maravillas del Señor. Entonces todos los gentiles que son de lejos, a su vez al Señor le buscarán. Aprenderán sus caminos, caminarán por sus sendas y llevarán su tributo de amor a su tierra y adorarán y servirán al Señor. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Si estas palabras son las del profeta o del ángel del Señor, no es tan claro ni es el tema tan importante. La fuerza de ella es la misma en ambos casos. Cuando estas cosas comiencen a suceder, incluso entonces, Israel sabrá que las palabras de Zacarías son la voz del Señor y no podemos separar.
Las palabras de Jehová se han convertido en las palabras del profeta y viceversa. Las palabras del profeta se han convertido en las palabras del Señor y se cumplen cabalmente, tan cierto como el Señor vive y gobierna el universo, ya que incluso la última frase dice: y esto se cumplirá si diligentemente obedecen la voz del Señor tu Dios, la versión King James, y esto sucederá si oyeres obedientemente la voz de Jehová vuestro Dios, como lo dice la versión revisada. Esto no significa que la profecía está supeditada a la obediencia, no es condicional. Depende de la voluntad y el propósito del Dios, que no cambia, pero la participación de la gente en ella, innegable de la promesa, está supeditada a la fe y a la obediencia. Es en la actualidad. Si no recibimos las Escrituras como la palabra de Dios, no obtendremos el beneficio de ella. Su cumplimiento en nuestras vidas depende de nuestra fe en ella. Es siempre de acuerdo con vuestra fe o será hecho. Así es en el caso de Israel. Esta cita que leemos en Deuteronomio 28:1 nos dice más directamente: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces todas las bendiciones prometidas a ellos en el marco del antiguo pacto serán gozadas. Sin embargo, en virtud de la ley, no tenían poder para obedecer, aunque estaban dispuestos a prometer, por lo que quedaron bajo la maldición de la ley y en consecuencia del mismo sufrieron todos estos siglos. Pero cuando el Señor regrese, estarán bajo la gracia, les será más fácil de escuchar y hacer. La rigidez del cuello y el corazón duro se han ido. La ley de Dios estará en su mente y escrita en sus corazones, incluso cuando leemos en Ezequiel capítulo 36, verso 26 y el 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Así, con esta última consideración, cerramos la primera división de esta profecía de Zacarías, acerca de las 8 visiones de la noche, y Dios mediante seguiremos con la segunda división sobre las profecías del día. ¡Qué maravillosa escena! El Señor siga guiándonos en este precioso estudio para la gloria. El Señor bendiga ricamente.